Frente a la tragedia que a su paso dejara la tormenta Earl, la solidaridad de las familias y los vecinos se evidencia en los ejércitos de manos y pies que afanosos apoyan y ayudan en estos momentos de desgracia a los más desafortunados. Ejemplo de esto es en esta casa en la colonia Santa Catarina que, al igual que las que están aledañas, sufrieron el embate de una riada de polvo, piedras y maleza que llegó desde una cañada directamente a la puerta, que fue abatida, por donde penetraron oleadas de un espeso lodo que todo lo arrasó. Decenas de toneladas de un material compuesto principalmente por agua, lodo y piedras que terminaron por arrasar todo hasta el último interior de la vivienda. La familia, compuesta por el padre, la madre y los pequeños hijos, apenas si pudieron atinar a salir, perdiéndose todo lo que dentro había. Enseres normales de una vivienda: camas, salas, libreros, computadoras, impresoras, lavadoras, estufa, en fin, nada quedó a salvo de esta riada infernal. Los papeles oficiales de toda la familia, desde las apreciables actas de nacimiento hasta los documentos escolares y de trabajo, nada se salvó en esta inundación, que por poco cuesta la vida a alguno de sus moradores renuente a abandonar el sitio. Momentos de verdadera angustia. Hoy, sin embargo, la esperanza renace. Todo quedó en bienes materiales que de alguna manera se han de subsanar, ya sea con el escueto apoyo a los damnificados, algún otro programa benefactor, pero principalmente el trabajo propio. Todo esto destinado a paliar las miserias en que las familias quedan tras el paso de este tipo de situaciones. Lo destacable es el apoyo rápido e inmediato de los amigos, los familiares, los vecinos, quienes, sin importar el cansancio o las privaciones, se dieron a la tarea de apoyar y ayudar en estos momentos de contingencia, lo cual no puede ser pagado por ninguna moneda más que la del agradecimiento y las bendiciones que recibirán por el apoyo al prójimo. Lo material se perdió, pero lo principal, la vida y la salud, se preservó. No podemos soslayar a las decenas de personas que a su paso de este fenómeno perdieron la vida por la inmisericordia manera en que llegó esta fuerza de la naturaleza. Por ellos debemos elevar una oración y pedir al gran arquitecto del universo lo reciba en su seno de la inmortalidad. Así sea.